Cuando me dijo que era demasiado mayor para la aventura, le creí hasta que hizo las maletas para irse a las Seychelles con su secretaria. Fue entonces cuando dejé de creerle y empecé a actuar. Me llamo Clarín. Me han llamado de muchas maneras a lo largo de mi vida. Madre, amiga, vecina, voluntaria en la parroquia. Pero durante la mayor parte de mi vida adulta simplemente fui su esposa. Ese fue el papel que desempeñé con más orgullo hasta que se convirtió en una carga que me hundía. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Me encanta imaginar los pueblos, las cocinas, las acogedoras salas de estar donde personas como tú se sientan y escuchan mi historia. Me hace sentir menos sola en todo esto. Cuando me casé con él, pensé que me había tocado la lotería. Era encantador, ambicioso, el tipo de hombre que entraba en una habitación y hacía que la gente se girara para mirarlo. Yo era más tranquila, estable, siempre la que recordaba los cumpleaños y se aseguraba de que se pagaran las facturas. Parecía un equilibrio, su fuego, mi calma. Durante años, construimos una vida que parecía perfecta desde fuera. Pero el tiempo revela cosas que la esperanza juvenil oculta. Él amaba la admiración más que la intimidad. Mientras yo encontraba alegría en los pequeños rituales, plantar tulipanes en primavera, organizar cenas, viajar para ver a nuestros nietos, él se sentía realizado cuando los demás lo notaban, lo elogiaban y lo admiraban. Cuando éramos jóvenes, eso no importaba tanto, pero a medida que envejecimos, comencé a sentir que se alejaba, como si mi rostro envejecido ya no alimentara su ego. El primer golpe real llegó con un comentario improvisado en una cena familiar. Acababa de hablar de un viaje con el que siempre había soñado. Grecia, las islas de Santorini y Mykonos, las ruinas antiguas de Atenas, los olivares de Creta. Casi podía saborear el queso feta y el vino, y quería que él estuviera allí a mi lado. Él se recostó en su silla, sonrió con aire burlón y dijo en voz alta, para que todos en la mesa lo oyeran: Grecia no es para los viejos. Además, solo me ralentizarías. Las risas alrededor de la mesa fueron corteses, pero mi corazón se rompió un poco. Lo ignoré con una sonrisa. Pero esa noche lloré en silencio en el baño para que nadie me viera. Me dije a mí misma que solo estaba bromeando. Pero en el fondo sabía que no era solo una broma, era cómo me veía ahora. Más lenta, menos emocionante, alguien cuyo mundo debía reducirse al tamaño de nuestra sala de estar. Después de eso, los comentarios de ese tipo se hicieron más frecuentes. No necesitas comprar ese vestido. ¿A quién intentas impresionar? ¿Por qué no dejas que los jóvenes se encarguen de eso? Viajar es para gente con energía, no con las rodillas mal. No discutí. Me había acostumbrado a suavizar las cosas, a hacer las paces en lugar de armar jaleo. Aún así, había momentos en los que su comportamiento me hacía sospechar. Tenía una secretaria, una mujer que quizá tenía la mitad de mi edad, que parecía girar a su alrededor con una energía constante. Me di cuenta de cómo se iluminaba en su presencia, algo que ya no hacía conmigo. La forma en que su móvil parecía pegado a su mano, los mensajes que descartaba como trabajo. Pero quería creer lo mejor. Después de todo, ¿no habíamos pasado por tantas cosas juntos? Hijos, hipotecas, enfermedades, crisis familiares. Sin duda, eso significaba algo. Pero la brecha entre nosotros se hizo más grande. Se quedaba hasta más tarde en la oficina o llegaba a casa inquieto, crítico, impaciente. Empecé a sentirme invisible. Yo estaba allí, cocinando, cuidando de la casa, manteniendo unida nuestra vida. Y sin embargo, era como si me hubiera convertido en papel pintado.
Y, a pesar de todo, una parte de mí seguía soñando con ese viaje. Me sentaba con revistas de viajes, pasaba los dedos por las fotos de templos antiguos y costas azules, susurrándome a mí misma. Algún día. Pensaba que tal vez, si conseguía llevarlo allí, si pudiéramos ir, quizá volveríamos a encontrarnos. Ese sueño pronto se convertiría en el punto de inflexión de mi vida. No porque él accediera a ir conmigo, sino por lo cruelmente que se negó. Más tarde me di cuenta de que esa negativa fue la chispa que encendió todo lo demás. Por entonces aún no sabía nada de las Seychelles, aún no sabía toda la verdad sobre él y esa secretaria. Pero el terreno bajo nuestro matrimonio ya se estaba tambaleando y yo permanecía allí con los ojos cerrados, fingiendo no sentir los temblores. El día que supe la verdad sobre las Seychelles, el mundo pareció inclinarse. Al principio no fue dramático, solo unas pocas palabras que escuché por casualidad, casi sin querer, pero fueron suficientes para desentrañar años de negación. Era martes, uno de esos días en los que se supone que no ocurre nada extraordinario. Yo estaba ordenando la cocina, doblando la ropa limpia, haciendo las 1000 pequeñas cosas que mantienen un hogar en funcionamiento. Él entró con ese paso rápido que utilizaba cuando quería parecer ocupado e importante. Apenas me miró, murmurando algo sobre horarios y plazos. Entonces lo dijo: estaré fuera de la ciudad durante 2 semanas. Reuniones en las Seychelles. No me esperes despierta. Seychelles. La palabra me golpeó como un puñetazo. Mi Grecia. La isla paradisíaca con la que había soñado, el lugar al que le había rogado que visitáramos juntos. Lo dijo como si no fuera nada, como si fuera tan normal como ir de compras. Intenté mantener la voz firme. Seychelles. ¿Desde cuándo vas a ir a las Seychelles? Hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Por trabajo. No te gustaría. Hay que caminar mucho. Hace demasiado calor. Te cansarías. Me quedé allí, con el paño de cocina en la mano, mirándolo fijamente. Sus palabras ya no me dolían como una burla. Me cortaban como un cuchillo. Ni siquiera intentó ser amable. No se trataba de protegerme o de evitarme sufrimiento. Se trataba de sacarme del panorama. Por primera vez no me tragué mis sentimientos. Siempre me dijiste que viajar no era práctico. Dijiste que no podíamos permitírnoslo, que era una frivolidad. Ahora, de repente, es por trabajo. Me lanzó esa mirada, la que decía que la conversación ya había terminado. No tengo por qué explicártelo todo. Tengo responsabilidades, responsabilidades. Esa palabra resonó en mi mente durante horas. Más tarde, esa misma noche, cuando salió para atender una llamada, escuché el tono suave y demasiado amistoso de su voz. No era el tono seco con el que solía hablar a sus colegas, sino suave, ligero, juguetón. Dijo su nombre, el de su secretaria. Me hundí en la silla, sintiendo cómo el frío se apoderaba de mí. Ahí estaba, al descubierto. No se iba solo de viaje de negocios, se iba con ella, y no solo me había negado el sueño que había acariciado durante décadas, sino que se lo había robado para él con otra persona. Esa noche no lloré. Por extraño que parezca, las lágrimas no brotaron. En cambio, una quietud se apoderó de mí como un estanque cuando el viento se detiene de repente. Había ira, sí, pero debajo había algo aún más fuerte: claridad. En los días siguientes lo observé con nuevos ojos: el cuidado arreglo antes del trabajo, la repentina afiliación al gimnasio, la forma en que se desplazaba por su teléfono a altas horas de la noche con una leve sonrisa. Me di cuenta de que había estado viviendo con un extraño durante más tiempo del que quería admitir. Aún así, una parte de mí quería gritar,
acusar, exigir explicaciones. Pero, ¿de qué serviría eso? Él ya había tomado su decisión. Lo veía en su cuerpo, lo oía en su tono de voz. Su mente ya estaba en las Seychelles, en playas de arena blanca con ella a su lado. Una tarde, mi vecina, una vieja amiga que había visto más de lo que yo pensaba, me encontró en el jardín. «Pareces cansada», me dijo con delicadeza. «¿Va todo bien?» Por una vez, no esbocé mi sonrisa habitual. Solo negué con la cabeza. Y ella, bendita sea, me tomó la mano y me la apretó. «No dejes que te haga sentir pequeña. Tienes más fuerza de la que crees». Sus palabras se me quedaron grabadas. Quizá fuera porque me conocía desde antes del matrimonio, antes de los años en los que me había empequeñecido para encajar en su mundo. Quizás fue porque lo dijo sin compasión, solo como un hecho, claro y sencillo. Esa noche, mientras él dormía, me senté en la tranquilidad de la sala de estar. Miré fijamente las revistas de viajes que había guardado, las que estaban llenas de páginas con las esquinas dobladas y sueños pospuestos. Durante años le había rogado que me viera, que compartiera mis esperanzas, y ahí estaba él, a punto de vivirlas con otra mujer. La traición me quemaba, pero debajo de ella algo comenzó a agitarse. No era solo rabia hacia él, era un fuego por mí misma, un susurro que decía: «No eres impotente, no estás acabada». Aún no sabía exactamente qué haría, pero había una cosa de la que estaba absolutamente segura. Cuando regresara de las Seychelles, no volvería a casa con la misma mujer que había dejado atrás. Una vez que se calmó la conmoción de la traición, descubrí algo sorprendente. Bajo la ira, bajo la humillación, había una extraña calma. Por primera vez en años, no estaba persiguiéndolo, tratando de complacerlo, esperando migajas de afecto. No, mi mente estaba clara, mi enfoque nítido. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina con un bolígrafo y un bloc de papel, casi como si volviera a ser una estudiante. Hice una lista, no de la compra ni de las tareas domésticas, sino de las ventajas. Todo lo que poseíamos, todo lo que habíamos construido juntos y, lo que es más importante, todo lo que él valoraba. No era una lista larga, pero era poderosa. Su coche, nuestras cuentas conjuntas, la escritura de la casa, la pensión a la que ambos habíamos contribuido. Durante décadas había considerado esas cosas como nuestras. Ahora las veía como mías por derecho. Había dedicado mi vida a este matrimonio, mi energía, mi salud, mi juventud. Crié a los niños, me ocupé de la casa, apoyé su carrera. Lo había invertido todo y ahora, por fin, estaba lista para retirarme. El primer objetivo era su coche. ¡Oh, ese coche! Para él no era solo metal y ruedas, era su orgullo, su prueba de que aún era joven y deseable. Una máquina elegante y pulida a la que mimaba más de lo que me había mimado a mí. Lo enceraba los fines de semana, presumía de él ante sus amigos, insistía en que era una inversión. Decidí que sería lo primero en desaparecer. Llamé a un concesionario en el que confiaba. Vino 2 días después, examinó el coche y me dio un precio justo. No regateé. Simplemente le entregué las llaves, firmé los papeles y lo vi alejarse con el coche. Por un momento pensé que se me iban a doblar las rodillas, pero entonces, cuando las luces traseras desaparecieron, sentí algo inesperado: libertad. Era como si me hubieran quitado unas cadenas de las muñecas. Luego vinieron las cuentas. Fui al banco con un sencillo cardigan, llevando mi bolso como si fuera a hacer cualquier otro recado. La cajera, una joven de mirada amable, reconoció mi nombre en la cuenta conjunta. «¿Quiere hacer un retiro?», me preguntó. «Sí», respondí con firmeza. «Todo». Ella parpadeó sorprendida. «¿Todo?». «Todo».
repetí con voz firme. Cuando salí de ese banco, con un cheque bancario guardado a buen recaudo en mi bolso, me sentí más alta. Él siempre había dado por sentado que yo no tocaría el dinero, que era demasiado tímida, demasiado dependiente. Pero cada euro de esa cuenta era tanto mío como suyo, y no estaba dispuesta a dejarlo ahí esperando a que él y su secretaria se lo gastaran bebiendo champán. El último paso era el abogado. Concerté la cita en silencio, escapándome una mañana mientras él pensaba que estaba en el mercado. La abogada era una mujer con experiencia, quizás unos años más joven que yo, con ojos penetrantes y una voz tranquilizadora. Le conté todo: los años de menosprecio, el viaje a las Seychelles, la secretaria, las cuentas, el coche. Ella no se inmutó, asintió y dijo: «Ya has hecho lo más difícil, decidir que has terminado. El resto es solo papeleo». Oír eso fue como un bálsamo. Durante mucho tiempo me había sentido atrapada, como si el matrimonio fuera un muro inamovible. Pero ahora, poco a poco, lo estaba derribando. Ese día presenté los papeles. Divorcio. Una palabra que antes me daba miedo. Ahora sabía a liberación. De vuelta en casa, seguí como si nada hubiera cambiado. Cociné, limpié. Sonreí educadamente cuando los vecinos me saludaban, pero por dentro era una tormenta. Cada acción que realizaba era deliberada. Cada paso sentaba las bases para el momento en que él regresara. A menudo imaginaba la escena, él entrando por la puerta, esperando que yo lo estuviera esperando, dócil y perdonadora. En cambio, se encontraría con que su coche había desaparecido, sus cuentas estaban vacías, su esposa ya no estaba a su lado, sino de pie, con los papeles del divorcio en la mano. Esa imagen me ayudó a superar esos días. Curiosamente, no me consumía la amargura. Oh, no me malinterpretes. Estaba enfadada, pero la ira ya no era un incendio forestal. Era una llama constante, controlada, decidida. Por primera vez en años vivía para mí misma, no para él. Cada noche, mientras yacía sola en la cama, me susurraba a mí misma: él cree que tiene el control, que lo haga. Cuando vuelva, lo verá. Y así, mientras él paseaba por playas vírgenes y cenaba marisco fresco con su secretaria, yo estaba aquí, reescribiendo en silencio el final de nuestra historia. Él creía que yo estaría esperando, más vieja y más pequeña, agradecida por cualquier migaja que me trajera. En cambio, me estaba preparando para estar más erguida que nunca en mi vida. La traición me había dado algo inesperado: permiso. Permiso para dejar de vivir finalmente a su sombra y reclamar la vida que siempre fue mía. Mientras él estaba fuera persiguiendo puestas de sol en el paraíso y susurrando a su secretaria bajo cielos tropicales, yo vivía un paraíso muy diferente aquí mismo, en casa. El mío no tenía aguas turquesas ni arrecifes de coral, pero era igual de dulce porque era mío. La primera mañana, después de que se fuera, preparé una cafetera solo para mí, sin prisas por prepararle los huevos tal y como le gustaban, sin correr para plancharle las camisas antes de ir al trabajo. Me senté junto a la ventana con mi taza humeante y dejé que el silencio me invadiera. Curiosamente, lo que antes me hacía sentir sola, ahora me hacía sentir en paz. Podía oír el canto de los pájaros en lugar de críticas, el zumbido de la nevera en lugar de sus suspiros. Empecé a recuperar mis días, poco a poco al principio. Me apunté a una clase de pintura en el centro comunitario. Durante años, me había dicho a mí misma que estaba demasiado ocupada o era demasiado mayor para empezar algo nuevo. Pero cuando cogí ese pincel y puse color en el lienzo,
Me sentí 10 años más joven. El profesor, un hombre alegre con pintura en los zapatos, miró mi primer intento y dijo: «Tienes buen ojo para esto». Hacía mucho tiempo que nadie me había halagado así, no por mi aspecto ni por mi utilidad, sino por mí, por mi talento. Otra tarde, fui con unos amigos a pasar el día a un pequeño pueblo costero. Paseamos por el paseo marítimo, comimos fish and chips y nos reímos hasta que nos dolieron las mejillas. Por primera vez en años, no miraba el reloj, preocupada por llegar a casa antes de que él notara mi ausencia. Descubrí que la libertad no necesitaba pasaporte. También empecé a cuidar el jardín con nueva energía. Ese pequeño trozo de tierra detrás de nuestra casa se convirtió en mi isla griega. Planté tomates, albahaca y lavanda, cavando la tierra con las manos desnudas. Me imaginaba en Grecia, paseando por los olivares, y me di cuenta de que podía crear belleza aquí mismo. Cada brote verde que surgía de la tierra me parecía una victoria personal, una prueba de que el crecimiento siempre es posible, independientemente de la etapa de la vida en la que te encuentres. Mientras tanto, él llamó varias veces desde el extranjero. La primera vez su tono era apresurado, distraído. «¿Todo bien en casa?», preguntó, como si yo fuera solo la encargada de cuidar la casa y no su compañera desde hacía décadas. Respondí simplemente: «Todo está bien», omitiendo los detalles de los coches vendidos y las cuentas vaciadas. Él no notó el tono de mi voz. Estaba demasiado ocupado describiendo lo ocupado que estaba con las reuniones. En otra llamada, oí su risa de fondo. Intentó tapar el teléfono, pero ya era demasiado tarde. Esta vez mi corazón no se rompió, se endureció. Si él alardeaba tan abiertamente de su presencia, entonces realmente creía que yo era ciega, ingenua, demasiado débil para hacer otra cosa que esperar. La ironía era casi divertida. Él pensaba que yo era impotente, mientras que yo ya estaba construyendo una nueva vida sin él. Una tarde, volví a la oficina del abogado para finalizar algunos documentos. Entrar en esa oficina fue como adentrarme en mi futuro. Ya no estaba solo reaccionando a su traición. Estaba dando forma activamente a lo que vendría después. Firmé los papeles del divorcio y puse en marcha los asuntos financieros. Cada firma era como una declaración: no soy invisible. También volví a conectar con mi hermana, a la que no había visitado en años porque él siempre se quejaba de que hablaba demasiado. Nos sentamos en su terraza a tomar té y durante horas le conté todo lo que había guardado dentro. Ella me escuchó, me abrazó y luego se rió suavemente. «Tienes más fuerza de la que él nunca te reconoció», me dijo. Eso se convirtió en un tema recurrente: redescubrir la fuerza, la chispa, la mujer que solía ser antes de moldearme a su antojo. Me di cuenta de cuántos sueños había dejado de lado en silencio, libros que quería leer, lugares cercanos que nunca había explorado, amistades que había dejado atrás. Mientras él posaba frente a playas vírgenes con su secretaria, yo aprendí a volver a pararme frente al espejo, a mirarme, no con crítica, sino con compasión. Arrugas, cabello plateado, todo. Me los había ganado. Contaban una historia de supervivencia, de años vividos, de fortaleza. No era demasiado vieja para nada. En todo caso, por fin tenía la edad adecuada para dejar de preocuparme por sus juicios y empezar a vivir según mis propios términos. Los días pasaban rápidamente y, con cada uno de ellos, me sentía más ligera. La traición aún me quemaba, sí, pero también me había dado un extraño regalo: espacio. Espacio para recordar quién era, espacio para respirar, espacio para imaginar.
Pensaba a menudo en su regreso. Me lo imaginaba entrando en la casa, satisfecho de su pequeña aventura, esperando que yo lo estuviera esperando con los brazos abiertos. La idea me hacía sonreír, no porque anhelara la confrontación, sino porque sabía que la sorpresa que le esperaba sería más dulce que cualquier cóctel tropical. Y así, mientras él viajaba a las Seychelles con otra mujer, yo viajaba de vuelta a mí misma. Mi viaje fue más tranquilo, pero mucho más significativo, porque las Seychelles sin mí no eran la tragedia que él creía. Las Seychelles sin mí eran el comienzo de mi libertad. El día de su regreso me pareció el acto final de una larga obra de teatro. Había ensayado la escena en mi cabeza tantas veces que, cuando finalmente llegó, no estaba nerviosa. Estaba preparada. Oí el taxi detenerse fuera, el crujir de los neumáticos sobre la grava. Mi corazón no se aceleró como solía hacerlo cuando él volvía a casa de sus viajes de negocios. No sentí emoción ni expectación, solo una tranquila certeza, como si finalmente hubiera amainado la tormenta. La puerta principal se abrió y él entró, maleta en mano, bronceado por el sol tropical, con un ligero aroma a colonia que no reconocí. Tenía ese aire arrogante, la mirada de un hombre que pensaba que estaba volviendo a una vida que le esperaba perfectamente, conservada tal y como la había dejado. «Bueno», dijo, dejando caer sus maletas en el pasillo. «Hogar, dulce hogar». Lo observé en silencio. La sonrisa en su rostro, la arrogancia en su voz, era casi ridículo. Creía haber logrado la mentira perfecta, la huida perfecta, pero sus ojos vacilaron cuando miró por la ventana y vio la entrada. Vacía. «¿Dónde está el coche?», preguntó con voz aguda. «Lo vendí», dije, tranquila como una roca. Parpadeó. «¿Qué has hecho qué?». «Lo vendí», repetí, cruzando las manos sobre la mesa. «Ya no está». Se le enrojeció el rostro. Ese coche valía exactamente lo que obtuve por él. Le interrumpí con voz firme. «Y ese dinero ahora es mío, al igual que las cuentas, mi tiempo, mi energía, mi futuro». Se quedó paralizado, atónito. Le llevó un momento asimilar el peso de mis palabras. Bajó la voz, grave y amenazante. «¿Las cuentas?». «Todas», dije, «hasta el último euro retirado, transferido. Ya no comprarás champán en las Seychelles con ese dinero». La expresión de su rostro era casi cómica, mitad furia, mitad incredulidad. Durante años había dado por sentado que yo era inofensiva, demasiado dócil para plantarle cara. Había construido toda su vida sobre esa suposición. Ahora, de un solo golpe, la había destrozado. Cerró de golpe la maleta y se enderezó, tratando de recuperar el control. «No puedes hacer esto. No lo permitiré». En ese momento me eché a reír. No fue una risa cruel, sino sincera y liberadora. «¿No lo permitirás?». Ahí está el problema. Has pasado décadas pensando que necesitaba tu permiso, pero no es así, ya no. Los papeles están presentados. Los abogados se están encargando de ello. No vas a poder permitir ni prohibir nada en mi vida nunca más. Se tambaleó hacia atrás como si las palabras tuvieran peso. Durante un largo rato se limitó a mirarme, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Luego vino la ira. Ingrata, amargada. «Basta», dije con firmeza, levantando una mano. Mi voz no temblaba. «Durante años me tragué tus insultos, tus comentarios despectivos, tus interminables menosprecios. Dejé que me hiciera sentir tan pequeña que apenas me reconocía a mí misma. Pero ya basta. No soy demasiado mayor. No soy demasiado débil. No soy demasiado pequeña. He terminado». Se hizo el silencio.
Por primera vez en nuestro matrimonio, yo había tenido la última palabra, y él lo sabía. Intentó mostrarse desafiante, murmurando algo sobre abogados, sobre cómo lucharía contra mí, sobre cómo me arrepentiría de esto, pero no había fuego en sus palabras. Había sido descubierto y no le quedaban cartas. Finalmente agarró su maleta y se dirigió furioso hacia la puerta. «No serás nada sin mí», escupió. Me mantuve erguida, con las manos firmes a los lados. Al contrario, dije suavemente, «Sin ti, por fin soy alguien». La puerta se cerró de golpe detrás de él y, de repente, sentí que me quitaban un peso de encima. Por primera vez en décadas, mi casa no estaba llena de su presencia, sus críticas, sus exigencias. Estaba llena de silencio, y ese silencio era mío. Me senté de nuevo a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde una vez había llorado por sus crueles bromas sobre mi edad. Ahora no brotaban lágrimas, solo paz. El ajuste de cuentas había terminado. Él esperaba una esposa que esperara, que perdonara, que se derrumbara. En cambio, llegó a casa y se encontró con una mujer a la que nunca había conocido realmente. Una mujer que por fin había recordado su propia fuerza. Y aunque salió por la puerta furioso, derrotado, perdido, yo sabía que había ganado algo mucho más grande que el dinero o la venganza. Me había recuperado a mí misma. Después de que él saliera por la puerta, maleta en mano, esperaba que volviera el viejo dolor, el miedo a estar sola, el aguijón del rechazo, las interminables preguntas de ¿y ahora qué? Pero en cambio, encontré algo más esperándome en el silencio, alivio. Por primera vez en décadas, mi casa me pertenecía. No había pasos pesados recorriendo los pasillos, ni suspiros agudos durante la cena, ni juicios acechando en el aire, solo espacio, un glorioso espacio abierto. Lo llené con las cosas que una vez había guardado, música que me encantaba, fotografías de la familia que él nunca quiso mostrar. Incluso el aroma de las velas de lavanda que, según él, le provocaban dolores de cabeza. Cada pequeña elección era un acto de recuperación. No me lancé a vivir aventuras salvajes de inmediato. No, mi renacimiento fue más suave, más constante, como la primavera que se despliega tras un duro invierno. Me despertaba cada mañana con un propósito. Algunos días cuidaba mi jardín, observando cómo crecían mi albahaca y mis tomates, como si ellos también supieran que la casa era ahora más luminosa. Otros días pintaba, no para recibir elogios ni para obtener la aprobación de nadie, sino porque los colores me hacían sentir viva. Una tarde especialmente luminosa, reservé un pequeño viaje por mi cuenta. No a Grecia, todavía no, sino a una tranquila pensión en los Alpes. La mujer que la regentaba me recibió con calidez y pasé los días caminando por senderos de montaña, respirando el aire de los pinos y escribiendo en un diario. No era glamuroso, pero era mío. Cada paso que daba me recordaba que el mundo no me había cerrado las puertas, por mucho que él dijera que era demasiado mayor. También empecé a reconectar con personas que había perdido por el camino. Viejos amigos que se habían cansado de su arrogancia me recibieron con los brazos abiertos. Almorzamos juntos y la comida se alargaba hasta la tarde, riéndonos de los recuerdos y creando otros nuevos. Mi hermana me visitaba más a menudo, llenando la casa de charlas y consuelo. Incluso los vecinos parecían notar el cambio en mí. «Te veo diferente», me dijo uno amablemente, «más feliz». Y lo estaba, no porque la venganza me hubiera satisfecho, aunque admito que me sentí bien al ver cómo se desmoronaba su engreimiento. Mi felicidad provenía de algo más profundo, de darme cuenta de que había sobrevivido, más que sobrevivido, había crecido.
Por supuesto, había momentos de soledad, noches en las que echaba de menos el sonido de otra voz en la casa, mañanas en las que anhelaba compañía, pero incluso esos momentos eran más ligeros que el peso constante de vivir con alguien que me hacía sentir pequeña. Aprendí que la soledad no es lo mismo que el vacío. A veces, la soledad es libertad. De vez en cuando oía hablar de él, rumores de conocidos comunes, cotilleos. Su secretaria no se quedó mucho tiempo cuando se dio cuenta de que su encanto era solo una fina capa para ocultar su control. Perdió más que dinero en el divorcio, perdió su imagen, su prestigio. No me regodeé cuando oí esas cosas, no lo necesitaba. La vida tiene una forma de alcanzar a personas como él. Lo que importaba no era su caída, sino mi ascenso. Había vuelto a encontrar mi equilibrio. Me había demostrado a mí misma, y tal vez a todas las mujeres que me escuchan ahora, que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Una tarde, sentada en mi terraza mientras el sol se ponía, volví a pensar en Grecia, no con amargura ni con nostalgia, sino con una sonrisa tranquila. Me di cuenta de que no necesitaba Grecia para demostrar nada. Si algún día quería ir, iría. Pero, aunque nunca pisara Santorini o Creta, ya había encontrado algo más importante: a mí misma. Y a ti que estás escuchando ahora mismo, donde quiera que estés, quizá en tu salón, quizá en tu cocina, quizá sola en tu coche, quiero decirte esto: no dejes que nadie te diga que eres demasiado mayor para vivir, para soñar, para empezar de nuevo. La edad no es una jaula, es una llave si decides usarla. Había pasado demasiados años dejando que otra persona definiera mi valor, pero cuando él se marchó, finalmente recordé algo que debería haber sabido desde el principio. Nunca fui demasiado mayor, era temporal. Así que aquí estoy contándoles mi historia, no como una víctima ni como una exmujer amargada, sino como una mujer renacida. Mi marido se fue a las Seychelles con su secretaria. Yo me quedé en casa, vendí su coche, vacié nuestras cuentas y solicité el divorcio. Cuando regresó no encontró nada esperándole, ni su coche, ni su dinero, ni su obediente esposa. Y aunque pensó que las Seychelles serían su triunfo, resultaron ser el mío, porque las Seychelles sin mí solo fueron un viaje, pero las Seychelles sin él fueron el comienzo de mi libertad. Ahora, antes de terminar, te preguntaré de nuevo: ¿desde dónde estás viendo esto? Me gusta imaginar que esta historia viaja más lejos de lo que él jamás lo hizo, llegando a más gente de la que su encanto jamás podría. Y tal vez, solo tal vez, inspirando a alguien a darse cuenta de que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo.